A lo largo de la historia, el Oporto se ha caracterizado como un club sumamente inteligente al momento de realizar fichajes, contratando talentos jóvenes a precios bajos y ayudarles a aumentar su valor, para después venderlos en sumas mucho mayores. Esta filosofía ha causado que muy buenos futbolistas hayan vestido la camiseta de este gran club portugués en los últimos años, pero varios de ellos terminaron partiendo del club. Es por eso que me tomé la tarea de ver cómo sería la plantilla del Oporto a día de hoy si nunca hubiesen vendido a sus estrellas. Acompáñenme a descubrirlo. El arco no cambiaría de dueño, ya que el actual arquero del equipo, Agustín Marchesín, venía de ser uno de los mejores jugadores de la Liga Mexicana. Por esta razón, los dragones se fijaron en él y desembolsaron casi 8 millones de euros para hacerse de sus servicios. El argentino ha cumplido a la perfección su trabajo desde su arribo al equipo en el verano de 2019, siendo galardonado como el mejor arquero de la Liga NOS en su primera temporada con los dragones. A día de hoy lleva disputados 50 partidos con el Oporto, con un promedio de menos de un gol recibido por encuentro. El guardameta de 32 años es uno de los actuales pilares del club y parece que lo seguirá siendo en un futuro próximo. Como suplente entraría Diogo Costa. Este chico de 21 años es uno de los arqueros con mayor proyección del fútbol portugués, un chico de la casa que se ha formado en el club desde los 12 años y que ha ido escalando categorías poco a poco con el paso de los años hasta llegar al primer equipo, llegando a ser campeón de Europa con Portugal en divisiones sub-17 y sub-19, así como ser parte importante del equipo juvenil del Oporto que ganó la UEFA Young League el año pasado. Seguramente en el futuro los dragones harán mucho dinero con un posible traspaso de esta joven promesa, sin duda una buena alternativa en los partidos donde no se pueda contar con Agustín Marchesín. Ricardo Pereira estaría cubriendo el costado derecho. El portugués llegó a la filial del Oporto en el año 2013. En el equipo B logró grandes exhibiciones, esto provocó que hiciese su debut en el primer equipo en el año 2015, pero antes de asentarse tuvo que tomar experiencia con el Niza de la liga francesa. Una vez que regresó al equipo ibérico, no hizo más que brillar, destacando sobre el resto y convirtiéndose en un lateral consolidado. Es por eso que en el verano de 2018, el Leicester City pagó 22 millones de euros por él. Con los dragones, Pereira jugó 77 encuentros, ganando una liga portuguesa. Un jugador que a día de hoy es uno de los mejores jugadores en su posición, le vendría de maravilla a este equipo. Danilo es un jugador que puede presumir el haber pasado por 3 de los mejores clubes del mundo en la actualidad, pero antes de esto tuvo que darse a conocer a nivel europeo con el Porto. Los dragones lo llevaron al fútbol europeo en el año 2011 por 13 millones de euros. Con los portugueses permaneció 4 años, haciendo grandes campañas para que después de muchos acercamientos el Real Madrid puso su mirada en el lateral brasileño y se lo llevaron a España por la módica suma de 32 millones de euros. Con los dragones jugó 140 partidos y fue pieza importante en la obtención de 2 ligas, sin duda un negocio más que rentable para el Oporto. Alex Telles es sin discusión uno de los últimos referentes que ha tenido el equipo. El brasileño llegó al equipo en 2016 por solo 7 millones de euros y durante estos últimos 4 años no solo se convirtió en uno de los mejores jugadores del equipo, sino que también se convirtió en uno de los mejores futbolistas de la liga, un lateral con una gran contribución ofensiva. Su carácter le llevó a ser el eficiente cobrador de penales del equipo. Todo esto provocó que en esta última ventana de traspasos varios grandes equipos estuviesen peleando por el brasileño, y al final fue el Manchester United quien lo fichó después de muchos acercamientos. La crisis del Oporto provocada por la pandemia hizo que tuvieran que vender a su referente y uno de los mejores laterales de la actualidad por solo 15 millones de euros, una ganga tomando en cuenta el talento de dicho jugador. Alex Sandro también sería una gran opción para el costado izquierdo. El brasileño llegó a Portugal en 2011 desde la Liga Uruguaya a cambio de casi 10 millones de euros. Este gran lateral pasó 4 años en el equipo ibérico, contribuyendo de gran manera en la obtención de 5 títulos para los dragones. Durante esos años jugó 137 encuentros, donde destacó de gran manera. De esta forma fue como la Juventus de Turín llegó en 2015 con 26 millones de euros y se llevó al internacional brasileño. A día de hoy, Alexandro es uno de los mejores jugadores de esta posición, el cual sería de gran ayuda al Oporto si nunca se hubiesen desprendido de él. Pepe es indiscutiblemente uno de los mejores centrales de los últimos años. El portugués brilló de gran manera en el Real Madrid durante 10 años, pero antes de esta gran etapa le tocó mostrarse en Portugal. El nacido en Brasil llegó a la Liga NOS a los 18 años de la mano del Marítimo. Ahí logró llamar la atención del gigante portugués, y en 2004 llegó a las filas del Oporto por solo 2 millones de euros. 3 años le bastaron para consolidarse como uno de los mejores y más prometedores defensores del fútbol portugués.
Por esta razón, en 2007, el Real Madrid puso sobre la mesa 30 millones de euros para fichar a este joven defensor, convirtiendo de esta forma a Pepe en el tercer central más caro de la historia en aquellos años. Después de 12 años de una gran carrera brillando fuera de Portugal, en 2019 Pepe regresó al equipo que lo vio crecer, y ahora mismo es el capitán del equipo, y parece que planea pasar sus últimos años de carrera en el Oporto. Felipe Monteiro es otro de los futbolistas que salieron hace relativamente poco del club, dejando una buena cantidad de dinero al mismo. Él se mantuvo 3 años en la disciplina del equipo portugués, llegando al equipo proveniente del Corinthians en 2016. Durante los 3 años que permaneció en el club, se hizo con la titularidad indiscutible de la saga. Apenas hace poco más de un año, el Atlético de Madrid vio en él un gran recurso y se lo llevó a España por 20 millones de euros. Ya en su primer año con los colchoneros, demostró que tiene talento suficiente para estar entre los mejores centrales del fútbol europeo. Willy Bowley ha pasado inadvertido en las sombras gran parte de su carrera. El defensor franco-marfileño es canterano del modesto Auxerre de la liga francesa. Llegó a Portugal después del descenso de su club de origen a la segunda categoría. Fue el Sporting de Braga quien lo llevó a la Liga NOS. Después de destacar durante 2 años con el Braga, los dragones lo compraron por poco más de 6 millones de euros. Desafortunadamente para él, nunca tuvo la oportunidad de mostrarse con el Porto. Es uno de los pocos jugadores de este video que fue suplente durante toda su estancia en el club y nunca destacó en el mismo. A pesar de todo esto, en 2017, después de más de un año sin oportunidades en el club portugués, el Wolverhampton le dio una oportunidad en Inglaterra y lo volvió un pilar importante de su ambicioso proyecto. Ahora mismo es un inamovible en los Wolves y seguramente en Dragao se arrepienten de no haber aprovechado a este gran defensor. Eder Militão es uno de los mejores negocios que ha realizado el club portugués en toda su larga historia. El brasileño llegó al club a cambio de 7 millones de euros y en solamente una temporada multiplicó su valor casi 6 veces. Con solo 20 años ya se perfilaba como uno de los grandes defensores del futuro. Por esta razón, el Real Madrid hizo negocios una vez más con el Porto y en el verano de 2019 volvieron a cerrar un negocio millonario por un defensa. Militão dejó a los dragones un año después de su llegada, pero esta vez, además de su gran rendimiento futbolístico, también dejó en la cartera del equipo 50 millones de euros, convirtiéndose en la venta más cara en la historia del Oporto y también en el 7º central más caro de toda la historia de este deporte, un negocio más que redondo para los de azul y blanco. Fernando es parte importante de la historia reciente del club portugués. El brasileño es el 6º futbolista extranjero con más partidos defendiendo la camiseta azul y blanco. Durante 7 años, el brasileño disputó 237 encuentros con el Porto. 12 títulos fueron los que ganó durante su estancia en el equipo. Entre estos destaca el título de Europa League, logrado en la temporada 2010-2011. Después de pasar gran parte de su carrera con los dragones, el Manchester City puso 15 millones de euros sobre la mesa para llevarse a este gran jugador, que a día de hoy brilla de gran manera en la Liga Española con el Sevilla, y es uno de los mejores jugadores en su posición. Rubén Neves fue formado desde los 12 años en el Porto, un jugador que fue escalando peldaños poco a poco dentro de las fuerzas básicas del club, pasando por todas las divisiones inferiores del equipo, hasta que en 2014, con 17 años, hizo su gran debut en el club en el partido de la jornada 1 de Liga contra el Club de Fútbol Marítimo, donde además de anotar el gol de la victoria, se llevó todos los reflectores, por lo cual le valió ganarse la titularidad en el equipo. En 2016 estuvo entre los finalistas al premio Golden Boy, el cual premia al mejor futbolista juvenil del fútbol europeo. Todas sus grandes actuaciones lo llevaron a ser fichado por los Wolves a cambio de 18 millones de euros. A día de hoy, Neves es uno de los centrocampistas defensivos más cotizados del fútbol europeo, y sería de gran ayuda si aún se mantuviera en el Oporto. Con Danilo Pereira contaríamos con el tercer contención para este equipo. Pereira tuvo una larga travesía antes de llegar a Dragao. Benfica, Estoril, Parma, Aris Salónica de Grecia y el Roda holandés fueron algunos de los equipos por los cuales pasó pero nunca logró asentarse. Fue en 2015 donde llegó al Oporto en un inicio con un papel secundario, pero gracias a su talento logró abrirse paso en el equipo y volverse un pilar del mismo. En la ventana de transferencias que acaba de concluir, firmó su salida del Oporto con destino al PSG en calidad de préstamo. Así que después de su paso por París, seguramente vuelve al Oporto para seguir escribiendo su historia en el mítico club portugués.
Héctor Herrera ha sido un futbolista más que clave en el equipo en los últimos años. El mexicano llegó al club por poco más de 10 millones de euros en el año 2013. No le llevó mucho tiempo adaptarse al equipo. Casi desde el primer día se volvió un indiscutible en el 11 gracias a su calidad y buen toque de balón. Tan importante ha sido para el club que con 245 partidos es a día de hoy el quinto jugador extranjero con más partidos jugados con los Dragones. Tal fue su impacto y liderazgo mostrado que en un equipo con grandes jugadores terminó consiguiendo el brazalete de capitán, el cual portó durante un par de años, hasta que después de 6 años prestando sus servicios al equipo, culminó su contrato y se despidió de gran manera levantando la Supercopa de Portugal. Un box-to-box de este estilo sería fundamental en este centro del campo. João Moutinho pasó casi 10 años en la élite del fútbol portugués. Sorprendentemente, gran parte de este tiempo lo pasó con el Sporting de Lisboa, que es uno de los acérrimos rivales de los Dragones. Después de muchos acercamientos, en 2010 por fin lograron convencer a Moutinho y lograron ficharlo a cambio de 11 millones de euros. El pequeño y hábil centrocampista demostró desde el inicio por qué los Dragones pelearon tanto por su fichaje, siendo un inamovible en aquella escuadra que conquistó la Europa League. Moutinho terminó siendo tentado por el Mónaco. Los franceses se lo llevaron por 25 millones de euros y a día de hoy, con 36 años, sigue demostrando su calidad en la Premier League con los Wolves de Nuno Espíritu Santo. Cuando hablamos de James Rodríguez, podemos decir sin lugar a dudas que es uno de los futbolistas más talentosos de la última década. El cafetero llegó al Oporto como uno de los grandes prospectos del fútbol sudamericano y no decepcionó en lo más mínimo, derrochando talento cada que entraba al campo. En poco más de 100 partidos disputados con los Dragones, participó directamente en 73 goles, números que le valieron para ser seguido por clubes de las grandes ligas europeas. Y una vez más, el Mónaco cerró un jugoso acuerdo con los portugueses, traspasando a James por la gran suma de 45 millones de euros. Tal fue su irrupción en la élite que llegó a ser el mejor futbolista en el Mundial de 2014. Fue parte de aquel Real Madrid que consiguió las 3 Champions seguidas, y seguramente hablemos de uno de los mejores jugadores colombianos en la historia. Sin duda, James es uno de los mayores aciertos en la historia del Oporto. Otavio Edmilson llegó con solo 19 años al club portugués, en un inicio desempeñando un papel secundario. Debido al exceso de jugadores en el primer equipo, tuvo que salir cedido una temporada al Vitória Guimarães. Sin embargo, su inmenso talento le valió para ir ganando minutos progresivamente en el 11 del Oporto. A día de hoy, ya con 25 años y más que consolidado en la primera división, es indispensable para Sergio Conceição, posiblemente uno de los futuros líderes del equipo portugués. Con la salida de James, el talento colombiano no paró de llegar a Do Dragão, ya que la temporada pasada llegó al equipo Luis Díaz. El cafetero se ha ganado a pulso el lugar que tiene hoy en día en el equipo, un extremo rápido y hábil con el balón que solo costó 7 millones de euros al conjunto europeo. Ya en solo un año ha duplicado su valor, siendo uno de los referentes del ataque y creación de juego del equipo. Con casi 60 partidos disputados ha contribuido directamente en casi 30 goles. Seguramente en las próximas temporadas hablemos de Díaz como otro de los grandes negocios del Oporto con un jugador colombiano. Yacine Brahimi llegó al Oporto en 2014 después de sus buenas actuaciones con el Granada en España y con el Stade de Reims en la Liga 1 de Francia. El franco-argelino jugó más de 200 partidos con la camiseta del Porto. Su gran habilidad para anotar y asistir lo llevó a ser considerado uno de los mejores jugadores de la liga durante todo el tiempo que pasó en esta. El campeón africano recibió ofertas de muchos clubes por sus actuaciones formidables, pero no aceptó ninguna. Prefirió terminar su contrato de 5 años para irse como agente libre a la extravagante Liga de Qatar, donde muy posiblemente esté ganando varios millones de dólares y paseándose en esa liga debido a su talento. Jesús Corona es uno de los futbolistas más habilidosos que ha vestido esta camiseta en la última década. El mexicano ha evolucionado de gran manera en el club portugués. Los visores del Porto lo descubrieron jugando en la Eredivisie y lo amarraron por poco más de 10 millones de euros en la ventana veraniega de 2015. El futbolista azteca lleva siendo un recurso indispensable desde ese día gracias a su polivalencia, ya que puede desempeñarse a la perfección en casi todas las posiciones dentro del campo. La temporada anterior fue galardonado como el mejor futbolista de la liga portuguesa. Es el futbolista más valioso de la Liga NOS y está a nada de entrar al top 5 de los futbolistas extranjeros con más partidos en el club. Seguramente va a ser un elemento sumamente difícil de retener en los próximos periodos de fichajes. El Oporto es un club especializado en vender, pero en 2008 con Hull hicieron una pequeña excepción, haciendo el que en ese momento se convirtió en el fichaje más caro de su historia.
lo trajeron del exótico fútbol japonés por casi 20 millones de euros, una gran inversión que terminó siendo gratamente justificada, ya que el brasileño es uno de los futbolistas con mejor rendimiento en la historia del equipo. Este portentoso jugador se ganó el cariño de la afición de Do Dragão a base de grandes actuaciones. En 169 encuentros anotó 77 goles y repartió 61 asistencias, siendo hasta el día de hoy uno de los jugadores más recordados por la afición, ya que además de su extraordinario rendimiento en el campo, también le dejó al equipo 40 millones de euros una vez que dejó al club para pasar al fútbol ruso. Es sorprendente el gran ojo que tuvieron los dragones con este futbolista, ya que no es fácil hacer tal inversión por un jugador que militaba en una liga tan remota como la japonesa y que termine siendo tan rentable. Pero aún no terminamos con el talento colombiano, nos falta mencionar a Radamel Falcao, que es uno de los últimos referentes del área del equipo portugués. El Tigre llegó al club en 2009 proveniente de River Plate. Llegó con un enorme cartel de ser uno de los mejores atacantes de la primera Argentina, y no decepcionó en lo más mínimo, ya que en Portugal mostró el talento que a la postre lo llevó a convertirse en uno de los mejores delanteros del mundo. Con 87 encuentros disputados y un promedio de casi un gol por encuentro, lo ganó casi todo con el Porto. Tal fue su irrupción que en 2011 el Atlético de Madrid pagó 40 millones para colocarlo en su plantilla. Eso significó que en solo 2 años, el Porto sacó una ganancia del 700% con respecto a lo que pagaron por él en 2019. Una vez más, se demuestra que la sociedad porto-colombiana funciona de maravilla. Moussa Marega es el actual referente de área de los Dragones, y considero que tiene los argumentos suficientes para continuar siendo una pieza importante en esta plantilla. El internacional malí lleva 3 años surtiendo de goles al club, un delantero bastante físico y con un remate bastante depurado, que además añade a su juego un buen sentido asociativo que le permite repartir un buen número de asistencias. Si bien no tiene tanta historia como Falcao, podría ser un buen elemento para entrar en el segundo tiempo. El artillero cuenta con más de 60 goles, cifra que seguirá aumentando por lo menos hasta que termine esta temporada y veremos si continúa o se va del equipo. Y esta sería mi plantilla final, una combinación bastante buena de historia con actualidad, muchos futbolistas con talento comprobado y con buenas carreras. Sin duda este Porto sería un equipo sumamente competitivo. Antes de acabar tengo que aclarar que dejé fuera futbolistas como Casemiro, ya que si bien formó parte del equipo, solo lo hizo en calidad de préstamo, por lo cual no entraba en el objetivo de este video. Pero bueno, me gustaría que en la caja de comentarios me recordaran que otros grandes futbolistas pasaron por el Oporto y también me dijeran qué opinan de este equipo y a qué creen que aspiraría el Oporto a nivel europeo si tuviera a estos futbolistas aún en plantilla. Sin nada más que añadir, yo me despido, no sin antes recordarles que nosotros derramamos sangre, sudor y fútbol. Nos vemos en un próximo video.